cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Principalmente ser estudiante de grado de carreras técnicas. Entre las carreras técnicas incluye geología, incluye geofísica, ingeniería en minas, ingeniería geológica, dentro de las geociencias todas las ramas. También ingenierías, bueno, de otras índoles. En segundo lugar, más del 50% del plan de estudios aprobado. Esto es porque nosotros vamos a ir a hacer un trabajo, o sea, lo que ofrece el programa es realizar una pasantía, no ir a estudiar. Entonces se pide que el estudiante tenga un cierto grado de avance en su carrera, que esto depende de la oferta laboral. Algunas pasantías piden 2 años de estudio, otras piden 4 años de estudio, pero bueno, esto se centra más o menos, se resume en 50% del plan de estudios aprobado. Tercer lugar, buen nivel oral de un segundo idioma. Siempre se prefiere inglés. ¿Por qué? Porque si bien es posible ir a hacer un intercambio a Colombia y no necesitar manejar el inglés en la empresa, el programa ya es una red que trabaja siempre en inglés. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, nosotros como argentinos podemos ir a hacer una pasantía a Colombia, vamos a tener otros pasantes que van a ser otras partes del mundo que quizás no hablan español y hablan únicamente inglés en la empresa, que es lo que me pasó a mí. Yo cuando fui a Alemania no hablaba alemán, en la empresa me manejé completamente en inglés y con el resto de los pasantes también fue la comunicación completamente en inglés. Por eso priorizan siempre que tengas un buen nivel de idioma inglés para poder comunicarte con los otros pasantes y bueno, y en el caso de que la empresa no hable tu mismo idioma, también con la empresa. Buen desempeño académico, no piden un promedio, simplemente tener un buen desempeño académico en general y ser menor de 30 años. ¿Y qué cubre el programa? Pasaje parcial, esto lo resalto porque depende de la universidad. En la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, cubre un pasaje parcial, a mí me cubrió cerca del 40% del pasaje, y luego sí se cubre el alojamiento, comida y viáticos. Pero ¿cuándo se cubren? Una vez que uno recibe un sueldo. Esto funciona así, uno va a hacer una pasantía, por lo tanto el primer mes se tiene que absorber todos los gastos, pero automáticamente llega a fin de mes, uno cobra un sueldo que le va a permitir viajar, le va a permitir vivir súper bien, y bueno, y con esto vas recuperando el dinero y te terminas manteniendo toda la pasantía con lo que cobraste de sueldo. Bien, en segundo lugar, Canadá, fui con la beca ELAB, Emerging Leaders in the Americas Program. Este programa lo ofrece el gobierno de Canadá, es totalmente financiado por el gobierno, por lo tanto, cuando uno se inscribe, primero te tienen que elegir de tu universidad, seleccionarte para presentarte a Canadá, y luego tenés que pasar la segunda etapa que es que una universidad canadiense te acepte y que el gobierno acepte financiarte. ¿Cuáles son los requisitos? Promedio mayor a 7. Bueno, esto depende de cada universidad. En el caso de la Universidad del Sur, piden que seas estudiante regular, pero seguramente esto pueden averiguarlo con el comité de internacionales de su universidad, si trabajan con el programa ELAB también. 60% de aprobación o más y excelente conocimiento del idioma de la universidad de destino. Hay 4 universidades, que puede ser la Universidad de Ottawa, una universidad en Quebec que habla francés y 2 universidades en Montreal que hablan francés. La de Ottawa es la única que es bilingüe. Por lo tanto, piden un excelente nivel de inglés, que puede ser un B2, o francés. Si bien piden que sea cercano a B2, C1, yo presenté francés en un B1 y me tomaron así. Que cubre monto fijo de la beca, pasajes, alojamiento y comida. Bien. Bueno, en mi caso fue distinto a lo de Agos, porque en mi caso fui a un intercambio en Alemania, no fue a través de una beca, sino a través de un convenio, lo cual implica que los costos de matriculación y los costos dentro de la facultad están cubiertos, o sea, se vinculan de forma directa con la UBA, o sea, obtenemos las mismas condiciones tanto en la Universidad de Potsdam como en la UBA, o sea, en la Universidad de Buenos Aires, pero sí tenemos que cubrirnos todo lo que es gasto de manutención y pasaje también. En mi caso particular fue autorregulado, o sea, me puse a buscar por mi cuenta, no fue a través de si bien venía aplicando a través de distintas becas para hacer intercambios en Europa, el caso de Alemania fue una universidad que es muy reconocida a nivel geociencias y tiene muchos institutos de investigación justo en esa ciudad donde hice el intercambio. Con lo cual me puse en contacto con la universidad me dio esta posibilidad de hacer pasantías a lo largo de mi permanencia en Alemania. Originalmente iba a ser un semestre, terminaron siendo 2, con lo cual terminé haciendo 2 pasantías y en total me quedé 1 año. Y con ser parte de la universidad tenés acceso a las mismas pasantías que tienen todos los estudiantes de allá de Alemania, que son muchísimos, en particular en Potsdam, para todo lo que es geociencia, ya sea
minería, petróleo, ambiental, que fue mi caso. Hay mucho orienado a la parte de sistemas, de GIS, de Python, de programación, etcétera. Cualquiera de las ramas que sea de geociencia están contempladas dentro de los institutos que están vinculados casi que de forma directa con la Universidad de Potsdam. Y mi estadía original iba a ser un semestre, porque eso es lo que había acordado con la universidad para poder cursar materias. La verdad que me encantó la experiencia, terminé encontrando otra pasantía más, así que me terminé quedando 6 meses más y pude realizar más materias optativas. Lo único difícil cuando son intercambios de este estilo, que no están, o sea, que si bien son a través de convenios, pero no con becas, es toda la parte del tramiterío, que muchas veces, si uno va a través de una beca, si lo organizan paso a paso, y ellos te otorgan la visa, y ellos te tratan de ayudar en todo el proceso, en este caso fue todo de cero, así que todas las averiguaciones de la visa, de los papeleos, todo lo que implica pasajes, etcétera, fue por mi cuenta. Y eso fue muy distinto en la segunda experiencia que tuve, que fue una beca en Estados Unidos, que fue a través de la beca de la embajada, como bien mencionaba Ariana, que es la embajada de Estados Unidos acá en Buenos Aires, que se llama Friends of Fulbright. En esta beca sí pedían un montón de requisitos. En principio tenés que tener un buen promedio, pero ellos no establecen un valor particular, sino que dentro de lo que es tu universidad hay que tener buen promedio. Ellos sí contemplan qué universidad estás, a qué carrera te dedicas, etcétera, pero no ponen un valor específico. Sí ponen un buen nivel de inglés, que tiene que estar avalado justamente por algún tipo de título. En su momento aceptaban varias certificaciones, hoy por hoy las acotaron un poco. Es más que nada todo lo que es exámenes internacionales. En mi caso particular, si te egresaste de algún colegio bilingüe, también puedes poner eso como validación de idiomas, pero equivalente aproximadamente a lo que sea un B1, un B2, en algunos casos hay gente que tiene más o menos ese nivel y se acepta. Mi caso fue más como C1, C2, así que fue bastante más avanzado. Y en ambas pedían tener más de la mitad, o sea, tanto en el convenio como en el convenio para Alemania, como en la beca de Friends of Fulbright, pedían tener por lo menos el 50% de la carrera, o sea, ser dentro de todo un estudiante más o menos avanzado, o sea, tenía que estar corroborado a través de un analítico, justo con, o sea, también con las notas. Y en el caso de Friends of Fulbright, teníamos que ser sí o sí de Argentina o sea, residir en Argentina, no ser extranjero viviendo momentáneamente en Argentina o no viajar con pasaporte, digamos, internacional. Y en el caso de Alemania o sea, si es por convenio, cada convenio, según la carrera, va a tener sus propios requisitos. En el caso de la UBA no puso muchos requisitos a la hora de hacer el intercambio, de hecho fui la primera que viajó por convenio, así que medio que fue una cuestión de conversar entre las universidades y ponerse de acuerdo con lo que ellos esperaban de una alumna de intercambio y en base a eso dialogar los requisitos, digamos, con la universidad de forma directa. Bien, gracias. No sé si les parece que les vamos realizando otra pregunta. Ahí habían consultado en el chat también. Ah, bueno, pero ahí ya respondió Agustín. Claro, para que sea más didáctico, las personas pueden abrir su micrófono también y les pueden hacer algunas preguntas a las chicas. Y nosotros también tenemos un par de preguntas que quedaron ahí. Ellas ya hablaron principalmente de los requisitos. Ahora les vamos a preguntar más de lo anecdótico, impactos culturales, o una pregunta que yo tenía personalmente era ¿cómo vieron ustedes el nivel académico en las universidades en las que estuvieron comparado con el nuestro acá en las universidades? Bueno, las de ustedes. ¿Qué les pareció? Si llegaban bien preparadas, o sea, si sentían que llegaban bien desde sus universidades. En mi caso particular, siento que el enfoque es muy diferente. Las carreras, en ambos casos, tanto en Estados Unidos como en Alemania, las carreras me resultaron mucho más prácticas y concentradas, o sea, enfocadas, capaz, a lo que es más técnico y práctico. Yo voy a la UBA, donde es bastante teórico, donde el apunte es más bien académico, y la idea de la UBA, o por lo menos en mi caso particular de geología, es una orientación muy académica en la cual se espera que el perfil del alumno permanezca en la academia, haga investigación, y etcétera.
no tiene tanta preparación para la industria acá en la UBA, o por lo menos no te preparan en la parte más práctica o técnica, en mi opinión personal. En cambio, afuera me resultó súper práctico, son materias en general con menor carga horaria, pero con mucho más trabajos prácticos, mucho más lo que le llaman hands-on, o sea, tenés que estar haciendo permanentemente ejercicios, trabajos prácticos, interactuar con compañeros del curso, hay que entregar cosas todas las semanas, o sea, hay trabajo en equipo casi que permanentemente. Y también la manera de evaluar es diferente, porque no es únicamente a través de los exámenes, sino que hemos tenido orales, hemos tenido trabajo en equipo, hemos tenido a veces que presentar cosas en equipo de manera oral, escrita, hacer cosas estilo tesis o monografías, y mucha parte práctica. O sea, el enfoque para mí fue muy distinto. Para mí el nivel es fácil de comparar cuando los sistemas son parecidos. Yo creo que el sistema de la UBA es diferente. En exactas hay materias que cursamos capaz 12 horas semanales y allá eso no existe ni siquiera. O sea, la materia que más cursé fue de 6 horas semanales y a ellos les pareció un montón. Pero hay mucho más trabajo en el hogar, mucho más trabajo en equipo, mucho más trabajo práctico, con programas, hay mucho laboratorio, parte técnica. Esa es mi percepción. Y el nivel me pareció bueno en ambas universidades, solo que ellos lo hacen mucho más enfocado. Capaz algo que yo doy en 2, 3 materias, bien genérico, abarcando absolutamente todas las posibilidades, ellos se enfocan y van eligiendo año a año las materias que quieren hacer o la orientación, y desde mucha más temprana edad o mucho más temprano en la carrera se tienen que orientar y elegir una rama o un bachelor o un máster desde mucho más temprano. Nosotros capaz tenemos optativas a partir del 3er, 4.º año, y ellos lo hacen de manera mucho más enfocada, no tienen una base tan genérica como la que generé yo, por lo menos en la UBA. Bueno, en mi caso, bueno, comparto muchísimo lo que dijo Joana. Es cierto que los sistemas son, voy a hablar por la parte de la Universidad de Ottawa, que fue donde tuve la oportunidad de estudiar. Algo bueno que voy a decir es que creo que estamos muy bien preparados. Al menos yo no sentí una brecha cuando fui, si bien me asustaba muchísimo porque hay que estudiar en otro idioma. Yo decía 2 materias en inglés y 2 materias en francés, así que ya la barrera idiomática era un problema, pero bueno, me di cuenta, quizás nosotros estamos mucho más acostumbrados, al menos hablo por la Universidad Nacional del Sur, a la exigencia. Nosotros estamos muy asustados porque perdemos, nos va mal en un recuperatorio y perdemos la materia, y esto allá no pasa. O sea, es un sistema en el que te van evaluando constantemente, que bueno, que es el sistema que tienen también las universidades europeas. Vos vas construyendo tu calificación a partir de trabajos prácticos, a partir de un oral, de trabajos en grupo, y lo que es el midterm, que es el parcial, es solamente un porcentaje. No es que en ese momento te evalúan, en 2 horas te evalúan todo tu trabajo del cuatrimestre y podés perder una materia o perder un año porque te pusiste nervioso. Entonces, eso yo lo valoré muchísimo realmente, porque digo, realmente valoran el trabajo en el día a día. Eso estaba muy bueno. Y en cuanto al nivel, bueno, en mi caso me tocó tomar materias que ya había tomado en Argentina, ya había hecho en Argentina, por una cuestión que a mí cuando me avisan de que había quedado para la beca, ya estaba muy encima de la fecha de irme, entonces donde me pude meter eran las materias que tenían cupo. Y hice de nuevo yacimientos minerales. Bueno, hay una anécdota acá de la forma en la que nos evaluaron, que yo no podía creer realmente. Por ejemplo, en la universidad nosotros cuando hice yacimientos, nos habían evaluado, vas caminando por el campo, te dan una roca A, de que tiene esta alteración, pregunta, ¿qué tipo de depósito puede ser? ¿Qué alteraciones encontrar? Era todo muy práctico y muy didáctico. En Ottawa me evalúan la misma materia y la profe nos dio una lista de 80 preguntas que dijo, bueno, estudien de estas 80 preguntas, y era mucho más teórico. Y yo digo, qué raro, o sea, porque el midterm, o sea, el parcial, era solamente una partecita de la materia, no era todo. Así que bueno, eso realmente me sorprendió, pero bueno, creo que estamos bien preparados. Es cierto que los enfoques son distintos. Y bueno, algo que me sorprendió mucho de la Universidad de Ottawa es que, por ejemplo, no tienen perfil petrolero. En geociencias no pude encontrar, me faltaba hacer geología de combustibles y quise hacerla ya para pasarla como equivalencia. No pude encontrar una materia similar a esto. No sé por qué no la tenían en el plan de estudios. Y bueno, una cosita última, pero esto ya más anecdótico de la universidad. Si quieren les muestro un poco de fotos. Que, por ejemplo, me sorprendió mucho la cantidad de clubes y la cantidad de actividades recreativas que hacen ellos.
me avisan cuando se presente. Bueno, ellos tienen equipo de hockey sobre hielo, equipo de actividades de outdoor, equipo de esquí, todo así. Equipo de salsa, yo me uní al club de salsa, perdón, y fui a bailar salsa, y por ahí son cosas que nosotros acá llegamos de la uni, y después de haber estado 7, 8 horas, seguimos en la uni. Y bueno, y era el laboratorio de yacimientos minerales. Yo iba y hacía horas cuando podía, cuando quería. Acá estábamos mirando un partido de básquet, tienen el equipo de porristas. Son cosas que, por ejemplo, nosotros acá, no sé si estamos tan acostumbrados a tener tanto tiempo de recreativo, pero ellos viven la universidad mucho más intensa, también con el tema de los clubes. Así que bueno, eso a modo anecdótico. También me sucedió bueno, lo que Agos dice es tal cual, o sea, tenés más tiempo libre, con lo cual el club es de lo que se te ocurra, porque la cursada a veces termina temprano, sobre todo en invierno. En Alemania se hacía de noche a las 4 de la tarde, con lo cual a partir de las 4 de la tarde era cualquier cosa que consideres entretenimiento hasta las 8 de la noche. Entonces también había clubes de lo que se te ocurra. Y en cuanto al nivel, en Estados Unidos también me sucedió como que había cosas... o sea, ellos tienen un sistema en el que estudian primero 2 años, después se orientan, 3 años más, y van como completando una currícula, y nosotros acá lo tenemos como todo de corrido, o sea, nuestra carrera o nuestra licenciatura, por lo menos para nosotros, dura 7 años, con tesis incluida, etc. Y me pasó en alguna de las materias, o sea, yo me había anotado en lo que correspondía capaz a los últimos años de su máster, o a la última parte de su máster, porque me habían tomado como estudiante avanzada. Y en alguna de las materias me pasaba como que una materia que para ellos era avanzada, para mí era una de las esenciales, pasa que ellos lo ven de manera mucho más detallada y específica, pero yo me anoté en una que era, por ejemplo, sistemas de georreferenciación, o sea, todo lo que sea con GIS, avanzado, porque yo ya había tenido en Alemania GIS 1, GIS 2, y dije, bueno, me anoto de GIS avanzado en Estados Unidos. Y había cosas que mismo el profesor, como estaba tan enfocado en eso, si le preguntabas, él estaba muy enfocado en todo lo que era GIS para medio ambiente. Con lo cual, si le preguntabas de GIS sobre, por ejemplo, no sé, petróleo, o si le preguntabas sobre GIS sobre otra parte que no fuese medio ambiente, medio como que hacía un poco de agua en lo que no era su especialidad. Entonces había chicos que venían de intercambio de otras áreas, que tenían que ir conversando, y me ha pasado en algunas cosas de responder preguntas del profesor, porque son tan específicos, o sea, son capos en lo que hacen, pero ellos hacen eso, o sea, como que si uno se va un poco de esa área o cubre otro campo que capaz el profesor no cubre, había cosas que incluso el profesor no podía responder y la respondía yo, pero porque lo había visto en otra materia y es otro enfoque. Y eso ellos no lo consideraron para nada una desestimación de su saber ni de su conocimiento, simplemente te decían como yo no me dedico a eso, o sea, es otra área, ni idea. Pero me pasó eso en Estados Unidos, que al principio me hizo un poco de ruido, y después conversando un poco más con el profesor, porque estaba muy interesada con la gente que hacía intercambio. De hecho, bueno, más adelante en una oportunidad él abrió la posibilidad de que la gente de intercambio hiciera doctorados, y me ofreció también hacer una posibilidad de doctorado ahí en Indianápolis, justamente por tomar este curso con él, y vio que más o menos dominábamos varios temas en común. Pero le sorprendió eso, como que él me decía, ven como muy genérico todo y lo pueden aplicar a distintas cosas, y ellos al revés, o sea, como que hacen GIS para ambiental, GIS para petróleo, GIS para bla, 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 o todo lo que sea sistemas, programación, etcétera, que yo ya había visto una base en Alemania. Cuando la quise aplicar en Estados Unidos me pasó como que incluso eligiendo la parte avanzada, ellos decían como que eran enfoques muy puntuales. Pero lo bueno es que tienen esto de que son súper abiertos, o sea, ellos reconocen que son capos en lo que hacen y que el resto, no sé, tema de otro. Capaz no es como acá que se ofenden si respondes muchas preguntas de alumnos, o si hablas en vez del profesor y lo toma como una ofensiva, allá nada que ver, o sea, es mucho más, capaz, la comunicación es mucho más horizontal, o sea, capaz no existe tanto esto de el profesor y nosotros, que yo sí lo siento acá en la UBA, como que es palabra sagrada. Allá es un poco más horizontal y todos participan, y como que está todo bien si respondes preguntas de alumnos, hay mucha participación en equipo. En ese sentido fue medio gracioso, pero estuvo bueno. Está muy bueno eso que contás, porque por lo general quizás uno tiene como otra idea del yankee, ¿viste? Como que... Y está buenísimo.
Bueno, eso también nos contaba otra compañera que vino de intercambio desde Canadá, que ella también vino a hacer una materia de petrolera y allá también era como muy todo muy especializado, pero quizás a veces está bueno, qué sé yo. Es otro enfoque. O sea, yo creo que Claro. no es muy mal, simplemente es una manera de aprender mucho más puntual y enfocada. Y eso hace, de hecho, que a mí me pasó que al segundo intercambio, o sea, al de Estados Unidos, fui con 25 años y todos mis compañeros tenían 21, 22. Y pasa porque, claro, hacen cosas mucho más, o sea, son materias de mucha menos carga horaria, o sea, a veces tenía un tercio de la carga horaria que tengo yo. Y además tienen este enfoque de que hacen todo por cuatrimestres, que en realidad duran 3 meses. O sea, ellos llaman semestre, pero la cursada en sí dura 3 meses. Y pasaba esto de que como avanzan mucho más rápido, porque además tampoco tienen tanto esto de la correlatividad, como que ellos pueden, dentro del año, pueden meter como si quieren 12 materias, cosas así. Entonces, claro, van metiendo como súper rápido y de repente te enterás que tipo alguien que está como supuestamente al mismo nivel que vos, o sea, en mi cuarto año, ellos tienen, no sé, 21. O sea, te pasa que cursás con colegas mucho más jóvenes, también me pasó en Alemania. Sí. En Alemania fui con 24 y lo mismo, o sea, todos mis compañeros tienen 20, 21, y yo como estoy en las materias avanzadas de la carrera, pero claro, para ellos tercer año ya es avanzado. Sí, ellos eligen su plan de estudios. Por ejemplo, yo estaba haciendo yacimientos con chicos que nunca habían hecho petro y la profesora se tenía que poner a explicar algún tipo de roca y yo digo, ¿cómo no hicieron petro? ¿Cómo esto no es correlativa? ¿Viste? Y no era, y estaba, viste, y yo estaba bien y la profe dice, bueno, para los quienes no hicieron petro, y dice, bueno, levantaban la mano un par, bueno, les voy a explicar cómo es esta roca, viste, y cosas que nosotros, o sea, si no hiciste petro, ¿cómo vas a hacer yacimientos? Y bueno, y lo otro que decía Joana es que sus semestres no duran 6 meses, son 3 meses, son los 3 meses y después tenés un mes para rendir finales. Y los finales, todos los que cursaste los rendís ahí porque tenés fechas obligatorias para rendirlos. Pero bueno, es cierto que uno dice, bueno, quizás está bueno que nosotros podemos elegir la fecha de final, pero ellos salen del cuatrimestre limpios. O sea, nunca se llevan un final que dure 5 años en rendirlo, nada. Terminan el Las vacaciones son vacaciones. Es muy organizado, sí, y por eso en 3 años tienen el bachelor, 2 años más máster, y ya está. Re bien, o sea, estaría buenísimo que Ceci manejara ese método acá y no la eterna pateada de finales, viste que... Pero sí. Bueno, yo tenía otra duda respecto, más que nada, como una percepción como personal de ustedes sobre los intercambios que realizaron. O sea, si consideran que estos intercambios que realizaron les van a ayudar o les van a otorgar, digamos, ciertas posiciones en el ámbito laboral, más que nada. O sea, si lo consideran que bueno, que si bien es un aprendizaje, pero también es algo que es importante a la hora de, no sé, empezar a trabajar, como que te cuenta como antecedente y demás. No sé cómo ustedes lo ven a eso. ¿A vos querés empezar vos? No, dale, arranca. Bueno, en mi caso, yo creo que es recontra valorado. O sea, yo mi primer intercambio lo hice en 2018 y para presentarme a la siguiente beca, que fue Friends of Fulbright, fue en 2019 y en 2020 viajé. Y mismo para esa beca ya me había ayudado un montón tener un intercambio y fue algo que valoraron a la hora de la entrevista, haber tenido una experiencia internacional, porque eso habla un montón de una personalidad o de la manera que uno tiene también de adaptarse. Entonces, las cualidades que implican un intercambio a la larga, si bien uno no las pone en el CV, soy excelente adaptándome a distintas culturas, es algo que capaz sí queda en una impronta personal a la hora de decir, bueno, conviví con gente de esta cultura durante este periodo de tiempo, realicé cosas durante ese tiempo, no fueron vacaciones y ya, o sea, me desenvolví en un ámbito laboral, me desenvolví en un ámbito universitario, tuve vida social en tal región o en tal universidad o lo que fuera, participé de actividades locales. Entonces, a mí me da la sensación de que es algo que aporta muchísimo, lo supieron valorar en la siguiente beca, o sea, fue algo que me destacaron, de hecho me preguntaron por esa experiencia, cómo la había vivido, me hicieron varias preguntas sobre el intercambio de Alemania, y fue cuando quedé para la de Estados Unidos. También me sucedió en entrevistas que tuve, por ejemplo, en Pan American y en algunas que trabajan a nivel LATAM,
están interesados en que seamos multiculturales en el sentido de que nuestra mentalidad sea internacional. Si bien uno después capaz puede decidir, bueno, me voy momentáneamente y vuelvo. Por ejemplo, Friends of Fulbright lo que tiene es que una vez que te vas afuera y participás de la beca, tenés que residir en tu país de origen 2 años después de volver de la beca. Entonces, por esos 2 años te tenés que quedar en tu país. Y la idea de esto, bueno, es aportar a la cultura local, o sea, de tu país, y dar un aporte de lo que sea la beca. O sea, ellos te pagan absolutamente todo, no te tenés que preocupar por nada, vas y no gastas ni un centavo, volvés sin deudas. O sea, es realmente de principio a fin te pagan absolutamente todo. Y está todo pensado para que vos vivas a pleno la experiencia, o sea, no te hacen perder tiempo en nada, te dan la libertad de elegir las materias, la libertad de elegir los cursos, la libertad de elegir los clubes a los que te querés asociar. Entonces, es algo muy distinto a lo que fue la primera experiencia, pero te hacen este requisito de quedarte en el país para justamente aportar desde lo que aprendiste, desde lo que pudiste aplicar allá, etcétera, a tu cultura local. Entonces, yo creo que eso, si bien uno no lo pone en el CV o capaz no va a la entrevista diciendo, hola, hice 2 intercambios, es algo que resalta a la hora de mencionarlo, capaz en una entrevista laboral, etcétera. Yo las entrevistas que he tenido, por ejemplo, a nivel LATAM, o sea, para América, en algunas otras internacionales, es algo que te dejan destacar incluso en el formulario cuando aplicás, te preguntan si tuviste experiencias internacionales. Y vos lo podés poner en categoría beca, en categoría pasantía, en categoría, tiene varias. Entonces, para mí, si bien mis pasantías, por ejemplo, no estuvieron asociadas a petróleo, en mi caso fue ambiental, nada que ver, sí las pude poner y sí fueron motivo de charla a la hora de la entrevista, y ellos sí se dan cuenta que eso aporta, incluso si es Alemania, que ellos no necesitan que hables alemán, simplemente es una cuestión de la experiencia en sí. Yo siento que ellos sí lo valoran. Mismo actualmente estoy trabajando en minería, acá a nivel local, en una junior, pero que trabaja con gente del exterior, y a la hora de elegir entre los distintos candidatos sobresalió mucho el hecho de saber que hablaba buen inglés y que estuve en una experiencia como Friends of Fulbright, donde mejorás muchísimo el inglés y donde trabajás en inglés técnico de geociencia y sabés manejar y comunicarte a nivel oral de forma efectiva. Entonces, si bien no es algo que uno diga, capaz lo menciono de entrada o capaz lo pongo en el CV súper importante al principio o lo que fuere, sí siento que a la hora de la entrevista es algo que siempre ha salido tema de conversación, y sí fue un plus a la hora de elegirme a mí frente a los otros candidatos en mi trabajo actual, y me lo han dicho. O sea, me mencionaron como valoramos muchísimo la mentalidad abierta, el hecho de trabajar de manera internacional cooperativa, como que ellos, si bien no lo tuve que decir yo, para mí es algo que queda implícito a la hora de la entrevista, cuando uno menciona que pudo desenvolverse en otra cultura, permanecer afuera de manera independiente, arreglárselas como puedas. O sea, me parece que es algo que habla mucho de la personalidad del candidato a la hora de elegirlo. Bueno, sí, comparto totalmente. Para mí te da 2 habilidades, las técnicas, por el lado del inglés o por el lado del francés, si podés practicar, si podés mejorar el idioma. Creo que hoy por hoy todo lo que son empresas multinacionales valoran muchísimo este perfil también multicultural. En mi caso, la posibilidad de trabajar en Alemania me permitió estar en contacto, o sea, formar parte de equipos interdisciplinarios y también multiculturales, porque yo trabajé en una empresa de IT, una empresa de software, que hacían software para desarrollo para hidrológico. No era algo estrictamente geológico, por lo tanto yo llegué y no solamente hablaban otro idioma, porque era inglés y alemán, sino que también hablábamos otro idioma. Nadie era geólogo, nadie sabía lo que era una arenisca, era todo términos muy generales, eran todos ingenieros en datos, ingenieros en software. Entonces, bueno, fue también adaptarme a eso. Creo que sí, lo principal que te da, más allá de las habilidades técnicas, es la adaptabilidad, porque como dijo Giovanna, estás viviendo en un lugar que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo, y también a mí me hicieron, bueno, estoy justo participando en un proceso de selección en este momento, y me hicieron mucho hincapié en el tema del desarraigo. Y creo que eso me dio un plus a mí, porque sobre todo lo que son trabajos petroleros o trabajos mineros requieren estar 15, 21 días, o requieren mudarte a otra ciudad lejos de tu familia o lejos de tu universidad. Por lo tanto, el haber tenido experiencias en el exterior, donde no hay chance de volverse si uno extraña,
habla de una fortaleza que uno desarrolla, de poder hacer de un hogar el lugar donde estás, de poder hacer una familia de las personas nuevas con las que te encontraste. Entonces, bueno, me hicieron a mí mucho hincapié en esto en la entrevista, si bien tampoco lo mencioné, salió mucho el tema de tu experiencia en Alemania, tu experiencia en Canadá, y sufriste y extrañaste a tus papás y extrañaste a tu familia, y cómo te ves viviendo en otro lado. Entonces, bueno, creo que eso, más allá de las habilidades técnicas que uno aplica, es totalmente un plus en cuanto a las habilidades blandas. Genial, chicas, la verdad todo lo que contaron, muy lindo. Otra pregunta que les quería hacer era, ¿cómo fueron los primeros meses cuando llegaron a los distintos países? ¿Cuáles fueron sus principales como impactos culturales y con cuál de los dos se quedan? O si tienen algún preferido entre los dos intercambios. Bueno, preparé también una diapositiva para esto, si quieren la muestro. Antes de irme estaba haciendo un curso de inglés que era justamente aplicado a intercambios, y bueno, y nos presentaron la curva del shock cultural, que realmente se me la habían explicado en ese momento, y bueno, esto quizás pasa, quizás no, y bueno, no sé, ahora Giovanna también lo vas a ver, me vas a decir si te pasó vos. ¿Ahí se está viendo? Sí. ¿Ya se ve o no sé si estoy bien? Bueno, esta es la curva del shock cultural. Y bueno, esto fue mi llegada. Y mi primer día yo sufrí el shock cultural porque llegué a Düsseldorf, que es otra ciudad, a 2 horas de Aachen, que era donde yo vivía en Alemania, y estaba en el tren con 2 valijas más altas que yo. No sabía dónde poner las valijas, porque acá en Argentina uno siempre trata de viajar con el equipaje encima, porque si lo dejas en otro lado no sabes si vuelve a aparecer. Allá claramente se dejaban ni bien entras, tienen como un espacio los vagones, yo no sabía que se dejaban ahí, entonces me las traté de llevar conmigo. Los vagones de los trenes tienen escaleras para abajo y escaleras para arriba, así que fue muy difícil físicamente para mí manejar esas 2 valijas. Y no entendía dónde se ponían, no había nadie que tuviera valijas cerca mío, entonces bueno, yo traté de ponerlas donde pude, pero las valijas empezaron a rodar cuando el tren arrancó, y miraba para todos lados desesperada para que alguien me diera una mano. Una valija golpea a una señora y la señora me miró con cara muy seria, y yo enseguida vi eso y digo, qué cultura fría, dije, qué cultura fría, qué cultura seca, ¿cómo voy a sobrevivir acá? Nosotros que somos tan de ayudar o tan de enseguida ofrecer una mano cuando ves que alguien está en una situación que no entiende. Y bueno, y realmente ese fue mi primer shock cultural, pero hay una cosa, bueno, que aprendí de los alemanes, que es que ellos no es que no sean cordiales, pero no van a ofrecer la ayuda a menos que vos la pidas. Obviamente si la pedís porque automáticamente pedí una ayuda, les hablé a un chico en inglés, a ver si me podía orientar dónde se ponían las valijas, me orientó enseguida, me dijo ponela acá, que quizás hay espacio, no sé. Pero bueno, ese fue mi primer momento. Nosotros acá enseguida, si vemos a alguien que está en una situación complicada, uno ofrece ayuda, y allá es como que cada persona está en la suya. Si pedís, te van a ayudar, pero si no, no. Después, bueno, fue la recuperación, arranqué a trabajar, la pasé muy bien, me hice un grupo de amigos excelente, viajé por todas partes, conocí 8 países, porque es muy fácil viajar por Europa. Están los Flixbus, que son muy económicos, son colectivos, muy económicos para viajar, y por el lugar donde estaba podía estar en 9 horas, viajaba una noche y estaba en París, en Londres, en Budapest, recorrí muchísimo. Así que bueno, y cuando ya me estaba sintiendo parte del grupo, me tocó volver a casa, y ahí me pasó el intercambio cultural a la inversa. No después de Alemania, porque mi llegada de Alemania fueron 5 días en Navidad, el 26 llegué a Argentina, le dije feliz año nuevo a mis papás, y el 1 salí a mi avión para Canadá, así que ahí no tuve ningún shock cultural. Me subí a otro avión en 5 días, lavé ropa y salí para Canadá, y bueno, y ahí fue de nuevo comenzar la adaptación, pero bueno, me pasó que volví antes por la pandemia, de un fin de semana para el otro, se canceló la universidad, nos dijeron que nos teníamos que volver, que no devolviéramos las becas, que estaba todo bien, que siguiéramos haciendo la universidad virtual, pero bueno, cerraban fronteras en Argentina y en menos de un viernes para un lunes ya estaba volviendo sin despedirme de mis amigos. Y bueno, este sí fue un shock cultural porque volví a la ciudad con mis papás. Bueno, primero hice 21 días aislada y después estuve con mis papás y ahí viví todo un año en mi casa sin salir, y ese fue, bueno, mi shock cultural inverso.
de no poder salir, de después de haber pasado un año de viajar todos los fines de semana, estar completamente encerrada. Así que bueno, ya estoy en esta parte de la reintegración, ya estoy recuperada. Bueno, en mi caso fue un poco diferente. Alemania fue una estadía larga, o sea, si bien yo la encaré a nivel cuatrimestral, terminaron siendo después 8 meses y después terminó siendo un año. Había sacado un pasaje flexible justamente con la posibilidad de cambiarlo, de cambiar el regreso. Pero en Alemania el shock cultural fue gigante, muy parecido a lo que cuentábamos. Antes había viajado a otros países y jamás me impactó como me impactó Alemania. O sea, he conocido otras culturas, pero los alemanes son mundo aparte. Y principalmente creo que fue justamente por no hablar el idioma, que para mí fue una barrera enorme. O sea, manejo muy bien inglés, obviamente hablo español, también hablo francés, y aún así los alemanes era tipo un mundo paralelo. Los primeros meses fue súper difícil, muy, muy difícil, porque no fue a través de una beca, como comentaba, con lo cual toda la parte de... Bueno, la universidad me puso en contacto con una chica que estudiaba letras en Alemania, nada que ver, pero de un proyecto de voluntariado, ella se ofrecía a ayudar gente internacional. Y nada, me la asociaron, pero claro, no sabía nada de la universidad exacta, es como que se manejaban muy diferentes, quedaba en otro lado. De hecho, mi campus de ciencias queda muy alejado de lo que es la universidad principal. O sea, es un campus medio que en el campo, básicamente. Y me dijeron, bueno, vas a tener, o sea, tenés la posibilidad de alquilar un monoambiente en el campus de la universidad. Bueno, en mi cabeza, campus de la universidad, o sea, vos lo veías por foto, parecía lindo. Campus, todo el mundo habla que vivir en campus está genial, que es re bueno, que la vida de estudiante, bla, bla, bla. Resulta que cuando me van a dar el departamento, el campus quedaba del otro lado de la vía del tren, o sea, del otro lado de lo que era la universidad en sí. O sea, quedaba cerca de la universidad, como a 4 cuadras, pero no era en la universidad. Y me habían dicho como que el departamento estaba listo para habitar, o sea, como que tenía cosas de cocina, etc. Llego ahí un 4 de abril, que misteriosamente nevó, o sea, no deberían ni haber hecho frío, pero bueno, nevó. Un 4 de abril a las 6 de la tarde, porque durante todo el día habíamos tenido una capacitación de cómo generar el papeleo, de cómo registrarte en la municipalidad, de cómo habilitar tu visa residente, de cómo abrirte una cuenta en el banco, de cómo enroll o sea, cómo matricularte en la universidad, tenías que llevar papeles, sellos, el pasaporte a todos lados, fotocopia del pasaporte, tipo, cómo sacás una fotocopia en el medio del campo, fue tipo, un desafío desbloqueado, en alemán más, pero me pasó que llegó un 4 de abril a las 7 de la tarde al departamento que supuestamente estaba listo para habitar, no tenía ni sábanas. Llamé, no me atendía nadie porque todo cerraba a las 6 de la tarde. Incluso me cerraba el único lugar donde tenía para comprar comida, que era un supermercado, que era minúsculo. Y el más cercano quedaba como 30 minutos más en Bondi. Entonces dije, bueno, voy a ir a comprar. Lo primero que hice fue comprar la comida ahí, que fue un sándwich que era todo frío además, porque no había nada de comidas calientes, etcétera. Pero claro, en el departamento no tenía ni microondas, así que fue tipo comer un sándwich a las 6 de la tarde mirando cómo nevaba por afuera, y además era como aguanieve, todo gris, hacía 2 grados, y yo comiendo un sanguchito de algo que no sabía lo que era, porque no hablaba alemán, y era el único sándwich que quedó a las 6 de la tarde en el supermercado. Tipo, estaba mirando por la ventana y dije, tipo, ¿en qué me metí? O sea, ¿cómo terminé acá? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Y a partir de ahí fue una maratón de validar tu visa en tal lugar, a tal hora, y sacar turnos por teléfono, que es algo que, no sé, hacen todo por papel, nada por teléfono. Entonces, cada vez que llamás por teléfono, tipo, no, venite acá y saca tu turno. Y yo, tipo, no sé ni dónde queda la municipalidad, no sé, tipo. Y en ese momento, 2018 no parece tan lejano, pero en ese momento no había cosas como Google Translate para el celular rápido, ni tampoco Google Maps funcionaba de la misma manera que funciona ahora. Yo sé que lo hemos por sentado, pero posta que en ese momento no funcionaba tan bien. A todo esto yo, tipo, tenía un chip que me habían prestado, o sea, me lo había activado una chica desde Alemania, pero yo no sabía ni cómo funcionaba, y de repente me quedé sin crédito, tipo, en el primer día, pero era porque estaba mal configurado. Mi celular era viejo y además era latinoamericano, que allá tienen, tipo, otras redes, otra configuración de internet. Así que los primeros días fueron, si van en el corazón, horrendos. Tuve que ir a la municipalidad, nadie hablaba inglés, te miran con mala cara, tipo, sos latina, ok, tipo, y yo como mostrando el pasaporte ahí, tipo, el renglón donde decía que tenía que validar mi visa, y yo tipo, bueno, eso, lo que dice ahí, y ellos como, bueno, tomaba, tipo, sello, tipo, firma acá, firma allá, no sé lo que estaban firmando, o sea, confiaba plenamente en lo que me estaban diciendo. Así que los primeros días fue horrendo. Segundo día, bueno, anda a conectarle Wi-Fi a tu departamento, porque supuestamente venía con Wi-Fi.
uno flashea que el wifi es cuestión de llamar y que te lo activen, porque era un campus, o sea, había routers en todos los pasillos, todo, pero no, tenías que tener tu propio router, y no era cualquier router, tenías que comprar el router que te mandaba a comprar la universidad, porque ellos tienen un cable especial para la gente que se queda en campus y le dan internet a través del internet de la facultad. No, fue horrendo, no pude ni configurar la contraseña, tipo, le fui a pedir internet a la persona al lado, me miró como, ni loca te paso mi contraseña, le tuve que mostrar, tipo, el celular, y le digo, tipo, toma, poné la contraseña, y que quede encriptada, y yo ni la veo, y me desconecto apenas terminé de configurarlo. Y ella como, ok, y tipo, poniéndola medio que de mala gana, al día siguiente, tipo, cambió la contraseña, a mí me llegó la notificación, tipo, te quedaste sin red, y yo como, no, me quedé sin trámites. Digo, así que Alemania en particular fue horrendo posta, de hecho, me encontré a los 3 días en un evento de bienvenida que hizo la facultad, con una chica de Madrid que hablaba algo de alemán, y yo, por favor, acompáñame al supermercado porque no sé ni lo que estoy comprando. O sea, necesito comprarme las cosas en el supermercado. Fuimos a un Ikea también, porque yo no tenía literal no tenía ni una cuchara. Entonces le digo, tipo, vení, ayúdame con lo que dicen los paquetes, porque había cosas que no tenía ni idea. Obviamente que si uno va a comprar fideos, tipo, ves que son fideos, pero después cuando compras cosas como, no sé, galletitas, lentejas, las cosas enlatadas, tipo, siempre son un misterio, como que no sabes cómo vienen, condimentadas, solas, con salmuera, así que, no, fue un caótico. Y de parte de la facultad me intentaron poner en contacto con argentinos que había en ese momento en la facultad, pero ellos le habían pasado a mi celular aparentemente, pero ellos no se habían puesto en contacto conmigo y claro, yo me sentía re pichi porque todo el mundo hacía intercambios de doctorado, pero nadie estaba haciendo intercambios de grado. Entonces para mí eran como, no, los chicos del doctorado, tipo, no sé si les puedo hablar o no. Entonces cada tanto mandaba un mail como, hola, ya llegué, tipo, no sé si quieren invitarme a algo. Y obviamente eran todos en interior y yo era la única porteña, así que durante un tiempo me dijeron como, y pasa que eras porteña, como que no había tantas ganas de sociabilizar, como que entre ellos ya tenía un grupo, pero yo era la porteña, así que por ese lado también fue bastante gracioso que dije, listo, joya, tipo, ni mi país me quiere. Así que fue como raro los primeros días, igual eso fue Alemania porque yo hice todo de cero, o sea, conseguir pasaje, conseguir el intercambio, hablé las fechas con la universidad, etcétera, y fue tipo palo tras palo, y es tal cual la curva que mostró Agos. Después cuando empecé a adaptar, tipo, llegó el verano, mayo, junio, empecé a irme los fines de semana, tipo, tenía una alerta activada en unas páginas de vuelos, que si el vuelo costaba menos de 7 euros, tipo, que me llegue la notificación porque me lo tomaba, y a veces estaba, tipo, viernes, 2 de la mañana tomando un vuelo a, no sé, a un lugar cualquiera, sola, tipo, y capaz me iba de viernes a domingo, o los lunes a la mañana no los cursaba, entonces iba de viernes a la tarde a lunes a la mañana, y era, tipo, ir a donde el bolsillo te dejara, pero allá es re fácil y tipo en 1 hora estás en cualquier ciudad. O sea, era algo impresionante. Así que empecé a adaptar, hice un grupo de amigos que para mí fue lo mejor del intercambio literal y fueron mi familia, o sea, me adoptaron de una manera increíble y para mí son tipo las mejores amistades que tuve. Lo siguen siendo, de hecho, pero era gente de todos lados que nos juntamos, o sea, fue un rejunte tipo todos de geociencias en general o más o menos del palo. Pero posta que funcionamos como familia, era tipo, che, no sé qué hacer con tal cosa, bueno, ahí voy, no te preocupes, y nadie entendía nada, nadie hablaba bien alemán, pero era como que de alguna manera se generó una comunidad y todos resolvíamos los problemas de todos, y el verano fue excelente, o sea, fue de otro mundo, y dije, me voy a quedar 6 meses más, ¿para qué? Me quedé 6 meses más en invierno y fue horrendo, de vuelta a todos los trámites, porque yo había tramitado todo para 6 meses, y cuando dije, me quedo 6 meses más, era, bueno, extendé la visa, extendé el pase de la pasantía, bueno, extendé la parte del banco, extendé la residencia, que te saquen un nuevo alquiler. Así que fue de vuelta a firmar 800 cosas que nunca supe que firmé, capaz le entregué mi alma al gobierno alemán y no lo sé todavía. Pero eso de Alemania fue muy difícil. Estados Unidos fue nada que ver, es una beca que tipo te dicen, este día sacás la visa, este día tomás el avión, acá están tus papeles, tipo, subite al avión, vaya, y tipo, llegás, te recibe una familia, te recibe un coordinador de la universidad, o sea, eso, no tenés ni tiempo para adaptarte porque posta que está todo organizado, o sea, vos tenés que ir, cursar, tomar nota y rendir y no mucho más. O sea, el contexto de beca hace que capaz esa primera parte del shock cultural se haga mucho más leve. Siempre tenés algo, porque las culturas son un mundo, o sea, siempre te las cuentan, pero siempre son más distintas de lo que te lo contaron. Pero creo que si uno se da en contexto de beca o con algo ya organizado de antemano, tipo pactado, pago, etcétera, ya es otra historia. Pero es tal cual la curva que dijo Agos, o sea, es literal. Y cuando decís, uy, ya se siente como casa, bueno, volvete. Así que en ese sentido es extraño, pero realmente funciona así. Hola chicas, buenas tardes.
Yo tenía una preguntita. Respecto a las disciplinas en geociencias, ¿cuál consideran que es la que está más en desarrollo en los países en donde estuvieron o con más futuro, ¿no? Y algo más, respecto a la investigación, el área de la investigación, que bueno, yo también soy de la U, así que acá la orientación es, bueno, mucha carga horaria, muchas materias, muchos años y todo mucho relacionado con lo que es la investigación, ¿no? Pero sabemos que los requisitos y demás como que son bastante estrictos. ¿Ustedes notan que, no sé si tuvieron contacto con las áreas de investigación, por ejemplo, en los países donde estuvieron o en alguno de los países? ¿Cómo ven que es allá todo el sistema, no? Creo que no se te está escuchando, Gagos. Sí, estás muteada, me parece. Creo que ahora te desmuteaste. No te escuchamos. No, no se escucha. Dale, si querés mientras voy charlando. Bueno, vos ahí se reconecta. Bueno, en el caso de Alemania. En mi caso sí estuve en contacto con chicos de doctorado y con, bueno, como antes les mencionaba, en Alemania es muy común hacer intercambios de doctorado con esa universidad. Había gente de todos los países que se le puedan ocurrir. O sea, yo conocí, aprendiendo alemán justamente, conocí gente de literal todo el mundo. O sea, había griegos, franceses, italianos, toda la parte europea. Después había 2 rusos, había 2 chicos de Israel, 3 australianos, 2 chilenos, un colombiano. O sea, éramos multitud. Todos estaban para doctorado. O sea, era una cosa que elegían hacer el doctorado justamente por la universidad, por el desarrollo que tiene Alemania en toda la parte tecnológica, que es impresionante. O sea, yo trabajaba en una pasantía y algo tan tonto como, bueno, anda a buscar un testigo al subsuelo bajo cero. Y tipo, tenías que ponerte todo el mameluco de menos 20 grados, tipo, ir y buscar el testigo que estaba orientado de tal manera. O sea, era buscar una roca en el laboratorio con grado bajo cero. Era algo muy bobo, pero uno dice, yo no tengo este equivalente en Buenos Aires. O sea, como que si yo hago una pasantía no tengo acceso a eso. Entonces, a nivel doctoral, yo lo que conviví con los chicos es que hay mucho desarrollo en la parte tecnológica, mucho desarrollo en la parte software. O sea, el doctorado tal cual lo conocemos acá en Buenos Aires, hablo por mi universidad, no sé el resto, es distinto porque acá capaz es, bueno, leer, papers, leer, redactar, hacer tesis, redactar, ir a congreso. Allá es mucho más expeditivo. O sea, de hecho en Alemania puedes hacer un doctorado, si lo haces a rajatabla, son 3 años. Puedes ir a todos los congresos que se te ocurran, etcétera, y tenés muchísimo acceso a todo lo que es tecnología, software, desarrollo de modelos. O sea, y sea la disciplina que sea. O sea, en ambiental particularmente era recontra práctico, literal te mandaban al Ártico a sacar tus propias muestras, tipo 2, 3 veces al año. Hay mucho presupuesto para lo que es ciencia. O sea, hablo desde la UBA, hay poco presupuesto para todo lo que son viajes de campo, etcétera. Siempre es un desafío encontrar la cantidad de muestras apropiadas que te puedes traer para analizar y la cantidad de cosas que puedes viajar y que traer y la cantidad de días que puedes viajar. Allá no es un tema el número, se consigue presupuesto de alguna forma, y sí está visto, o por lo menos se perfila como un trabajo. No es que sos un estudiante eterno, sino que estás trabajando. O sea, tenés el mismo acceso a todo lo que es hora social, jubilación, un montón de aportes. Tenés un montón de beneficios como estudiante. Por ejemplo, trabajás en la universidad, por ejemplo, bueno, todo lo que es transporte público lo puedes usar a través de estudiante, pero a la vez, bueno, tenés hora social, tenés aportes, tenés un sueldo más competitivo con la industria. O sea, capaz en Alemania un sueldo de doctorando era algo que más o menos se podía esperar en la industria. O sea, es un poco menos, pero sigue siendo para vivir cómodo, llegando tranqui a fin de mes y tomándote más de un gusto. En el caso de Alemania, en ese momento eran 2.000 euros un doctorando, y en la industria era un poco más. O sea, si estabas en un nivel junior. Los rangos son gigantes, depende de la universidad, depende de lo que te dediques, depende de cuál es tu director, etcétera, y había muchos plus que podías agregar a eso si eras
por ejemplo, ayudantes, si enseñabas además de eso, etcétera, te lo permitían. Y en Estados Unidos, el doctorado en su momento que me habían ofertado, me decían como que el costo de vida en Indianápolis, que es donde yo me quedé, era de base $1.000 y o sea, para tener todo lo básico como obra social, alquiler, etcétera, era $1.000 y estaban ofreciendo $1.800 en doctorado. O sea, es un sueldo que a vos te alcanza para vivir, que capaz acá uno lo tiene más como una beca, o sea, en la U hace poco pusieron esto de la obra social, pero por ejemplo no tienen aportes. Entonces, acá uno capaz sigue viviendo un poco más esa vida estudiante, allá es un poco más como un paso hacia lo laboral, y está perfilado también de esa manera, el horario es mucho más estricto, no sé, o sea, o por lo menos a mí no me tocó vivir con gente de Estados Unidos o de Alemania que se quedaron hasta las 12 de la noche en la oficina, tipo, eso es algo recontra argento. De hecho, te miraban, tipo, a las 6 de la tarde se borraban todos y está todo bien, tipo, no viene tu director a tocarte la puerta, tipo, che, no terminaste el paper. Obviamente que se mandan mails y cosas así, pero casi todo era en horario oficina. O sea, mismo en invierno a las 4 de la tarde se borraba, tipo, se vaciaba la facultad, nadie estaba en su oficina. Entonces, toda la parte académica siento que es mucho más competitiva con la parte industrial. Creo que los sueldos capaz se asemejan un poco más, no hay la brecha, o sea, no está la brecha que capaz sí encontramos acá. Sí siento que son mucho más expeditivos, o sea, dura capaz 3 años y año a año sacas un paper. Puedes hacer congresos, eso es igual, hay mucho más presupuesto. Y lo que sí siento es que requieren, o sea, todas las investigaciones que vi, o todos los programas que vi, o todos los proyectos que vi de los chicos de doctorando, requieren que tengas algo de tecnología, tipo que uses software, que uses algún programa en particular, que manejes y domines algún tipo de modelado, que puedas modelar, proyectar, etcétera, a través de datos, de Python, de lo que se te ocurra, pero están muchísimo más amigados con la tecnología, con la parte técnica, o sea, necesitan que uses software. Acá capaz haces un viaje de campo, agarrás los datos, los metes en un Excel, un par de gráficos y capaz la zafás con eso, o haces una sección en Paint o en Corel o lo que fuera. Allá no, allá es como, quieren algo de calidad y algo que valga la pena, entonces amigate con algún programa que sea específicamente para modelar o específicamente para secciones o específicamente para... yo lo sentí así, o por lo menos con mi entorno lo viví de esa manera. Bien, me enganché en una partecita. Me perdí la primera parte de la respuesta, pero me enganché bien. Sí, completamente. El tema de Alemania, están todos muy focalizados en la parte de software. Al menos lo que tuve de la experiencia, si bien yo no estaba con otros chicos en mi oficina, los que trabajábamos en Alemania, eran, por ejemplo, ingenieros ambientales, y yo estaba tratando de buscar aliados, digo, bueno, alguien más cayó en una empresa de IT y no sabe programar, acá soy la única. Bueno, yo era la única, porque todos habían aprendido en la universidad a programar, aún ingeniería ambiental, carreras que no eran estrictamente de programación. Y bueno, a mí la empresa me dio la oportunidad que me dijo, bueno, sentate y aprende y te vamos a dar trabajos en lo que vos puedas. Y bueno, de ahí en 5 meses terminé programando y terminé programando bien en Python. Me empezaron a dar tareas cada vez más difíciles. Y yo me fui a Alemania pensando, digo, ¿cómo puede ser que nosotros no tengamos en nuestro plan de estudios un lenguaje de programación? Realmente es una herramienta muy poderosa. Allá todo el mundo sabe usar Excel perfecto, que obviamente acá nosotros aprendemos por nuestra cuenta, pero en la universidad tenemos quizás una introducción a Excel, depende de las materias, teledetección un poco, pero sí, tienen un desarrollo tecnológico altísimo y todos los puestos requieren saber al menos un lenguaje de programación, porque son herramientas que se utilizan. Y bueno, con respecto a lo que decía Joana del tema de investigación, a mí me sorprendió algo, que todas las cabezas, los que eran cabeza de la empresa, yo miraba los títulos que tenían y acá uno sale, como que uno se divide, vos te recibís, sos licenciado y te vas a la industria. Y si te quedás haciendo doctorado, vas a trabajar toda tu vida en investigación. Quizás después conseguís cargo de profesor o estás en el CONICET, pero vas a terminar siempre en la parte de investigación. No hay como mucha conexión entre el investigador y la industria. O ya no se puede reinsertar nunca, no sé, es muy raro ver a alguien que tenga un título de doctor siendo CEO de una empresa. Acá los CEOs de la empresa tenían todos el PhD, tenían todos un doctorado. Así que bueno, eso me sorprendió mucho porque ellos dedican los 5 años de doctorado, pero después son los que ocupan las cabezas principales, los puestos principales o de dirección en las empresas. No vas a encontrar a nadie que tenga, por ejemplo, un máster o un bachelor. Con bachelor no sé si tenés alguna llegada a algún puesto. Siempre van a requerir mínimo un máster para trabajar y puestos altos tienen doctorado.
Muchas gracias, chicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, me quedó otra duda. Más que nada es como, ¿qué las incentivó a realizar una experiencia de intercambio estudiantil? Y si realmente todas sus, no sé, expectativas y sí, todo lo que esperaban o todo lo que pensaban que les iba a retribuir el hacer una experiencia de intercambio, se cumplió, digamos. No sé quién quiere empezar a hablar. Bueno, si querés comienzo. Bueno, en mi caso siempre había soñado con irme afuera. Obviamente, quizás muy difícil por medios económicos a veces poder viajar. Y yo si no hubiera sido por las becas no me hubiera podido ir al exterior. Siempre me interesó muchísimo, siempre me vi como una viajera y digo, necesito esta oportunidad en la universidad. Y en primer año iba caminando por el pasillo y aparece un cartel, Beca ELAP, Canadá, y yo digo, yo me quiero ir ahí, sueño con irme a Canadá. Ya estudiaba inglés en un instituto cuando iba al colegio y me miré cuáles eran los requisitos y decía saber inglés o francés. Y desde ese día dije, bueno, me voy a inscribir en los idiomas de la uni, que eran gratuitos, así que me anoté en francés y empecé en segundo año, que era cuando estaba habilitada para comenzar, y seguí estudiando francés. Siempre me fijé metas, yo lo vi desde primer año, dije, yo me quiero ir a Canadá, y me fijé esa meta, y bueno, al final lo terminé logrando recién en quinto año, pero bueno. Con el tema de la de Alemania, esta me cayó de sorpresa completamente, porque yo estudiaba francés e inglés, y yo suponía que iba a ir a algún país de habla inglesa o de habla francesa, y cuando me ofrecieron Alemania, estuve a punto de rechazarlo, porque digo, ¿qué voy a hacer yo en un país donde no hablo el idioma? Bueno, al final, gracias a Dios que no lo rechacé, porque fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero bueno, creo que un intercambio te va a llenar de miedos, te vas a subir al avión y se te van a caer las lágrimas porque te va a agarrar una incertidumbre de no saber a dónde vas a dormir al otro día, de no saber cómo va a ser tu próxima semana, de no saber cómo van a ser tus próximos 6 meses. Pero bueno, no sé, nada se compara con despegar y decir, bueno, comienza una aventura y tengo la capacidad para hacerlo y voy a aprender y voy a salir fortalecida de esto. Así que, bueno, en mi caso fue eso. Sí, en mi caso muy parecido a vos, o sea, siempre fui una persona que le gustó mucho viajar, o sea, desde siempre, y para mí los idiomas siempre fueron súper importantes, o sea, siempre los aprendí con ganas y me gustaron y los practiqué. También hablo inglés y francés. Y siempre quise hacer un intercambio, me venía aplicando un montón de becas, tal como dijo Agos, o sea, en mi caso necesitaba de una beca para poder viajar. Por fines económicos, digamos, por cuestiones económicas, y en el caso de Alemania, yo lo veía como imposible. O sea, yo cuando me puse en contacto con el alemán que estaba encargado de esta área, me dice, tranqui, vos viajá a Alemania, tipo, llegué a Alemania y yo te ayudo. Y yo dije, estoy confiando de palabra a un alemán, o sea, el convenio fui la primera en mandar, o sea, no había nada establecido, simplemente era como, sí, nosotros reconocemos a la universidad, cuando vengas vamos a tratar el tema de las materias. De hecho, el reconocimiento de materias fue un caos porque no estaba regularizado, entonces tuve que presentar un montón de cosas para que realmente me validen las materias. O sea, para que se den una idea, viajé en 2018 y me las aprobaron en el 2020, las materias. O sea, a ese nivel la burocracia, porque todavía no estaba regularizado eso, fui la primera que mandaron. Y cuando tuve las entrevistas, tuve 2 entrevistas con el alemán en inglés, y digo, mira, yo no hablo alemán, pero ni cerca, y me estás diciendo que en 2 meses me tengo que ir a Alemania. O sea, como que dije, ¿qué? Y al principio fue como, tenía tantas ganas de viajar y tantas ganas de ir, ya me había aplicado a las de Madrid, ya me había aplicado a las de Francia, un montón, y siempre era una cuestión de que, como eran a nivel UBA las que venía aplicando, siempre se ganan, no sé, sociales, letras, como que geociencias en particular había sido difícil encontrar, y la única universidad que realmente tenía una geociencia fuerte era la alemana, y nadie se estaba postulando porque nadie hablaba alemán. Y yo dije, mira, esta es mi situación, o sea, no hablo alemán y necesito una pasantía porque no puedo sobrevivir allá sola. Me dijo, sí, tranqui, vos llegás y lo organizamos. Y yo como, además no sé si se acuerdan, en 2018 me fui con $1 a 12, a los 3 meses lo tenía en 46, y yo estaba con mis ahorros ahí tipo a cuentagotas, diciendo, dame una pasantía ya, porque tipo, no pago el alquiler literal, o sea, me deportan. Y el alemán este que me asesoró me dijo, tranqui, o sea, yo te voy a conseguir algo, no sé qué, pero claro, yo llegué en fines de marzo,
la pasantía recién la arranqué en mayo, junio, o sea, fines de mayo, junio. Mientras tanto era tipo, ok, dólar, trata de estabilizarte porque me estoy quedando. Y fue el desafío, o sea, posta que fue, creo que el peor desafío no esperado de mi vida, porque uno a veces se enfrenta a un desafío y conoce las condiciones y dice, sí, me la banco. Esta fue tipo, llegar y que fuese problema tras problema, onda, lo único que me faltaba era el dólar subiendo y mis ahorros ahí riéndose en el camino. Entonces, es algo, tal como dice Agus, que tenés que tipo, darle para adelante y decir, bueno, puedo con esto y ni cerca de conocer tus capacidades. O sea, tus capacidades las conoces cuando estás al límite. O sea, posta, yo no me creía capaz. De hecho, a veces lo veo en retrospectiva y digo, ¿qué tenía en la cabeza con 24 recién cumplidos, yéndome sola a un país que nunca fui, tipo, ni cerca, nunca había ido a Europa? Entonces digo, la verdad es que te conoces en una circunstancia capaz no tan extrema, porque si uno se va en situación beca y en un contexto más copado, capaz es una cuestión de shock del principio y uno se recupera rápido, pero siempre que hagas un intercambio y siempre que tengas pensado irte por más de un mes de tu casa, es un desafío que por más dudas que tengas, lo tenés que hacer. O sea, si en algún momento te pica el bichito de decir, no sé, no estoy muy seguro, es el momento. O sea, hacelo porque si ya es un paso enorme querer irte, ya es un paso enorme decir, tengo ganas de conocer otra cultura, de ver a mi carrera con otros ojos. O sea, a mí me sirvió muchísimo para ver cómo se posiciona mi carrera a nivel internacional. O sea, yo siempre elegí geología para poder conocer muchas partes del mundo y decir, es algo re internacional que no conoce fronteras y tipo, la geología es geología en todo el mundo. Y siempre lo vi por ese lado y dije, me re quiero ir afuera para ver qué es la geología en serio en otros países, tipo, de qué se trata. Y cuando llegué allá era como, ok, ganás mucha perspectiva de un montón de cosas, de ramas de geología que ni conocías. O sea, cuando a mí me pasaron la pasantía esta, tipo, si querés te mandamos al Ártico el año que viene. Yo me quedé como, ¿esto existe? O sea, como pasante que te manden al Ártico. O sea, era como una cosa que, posta que es inimaginable. Y cuando vos estás con tu valija en Ezeiza ahí diciendo, tipo, me estoy yendo a vivir 6 meses afuera, no te las imaginás, ni tampoco sabés lo capaz que sos. O sea, para mí la capacidad que uno tiene de adaptación no la conoce hasta que realmente necesitas adaptarte. Entonces, para mí es un incentivo gigante conocer cómo se posiciona mi carrera afuera y cómo se ve y cuáles son las posibilidades que realmente existen afuera. Y para mí ese fue siempre el bichito que fue como, bueno, dale, viajá, entérate. Y yo venía postulándome desde el primer año de la carrera a todas las becas que se les puedan ocurrir. Y llegué al tercer año de la carrera y dije, che, no me estoy yendo a ningún lado y tipo, no quiero terminar la carrera sin irme a ningún lado. Y fue como, bueno, ahí sí puse tipo quinta y me empecé a meter en un montón de networking, tipo tratar de ver universidades que me interesaban. Hablé con el Comité Internacional de la Universidad para ver a dónde podía ir. Me dijeron, mira, geociencias es clave Alemania. Lo dejé ahí como plan B durante mucho tiempo. Investigué 800 becas antes y lo único bien factible era Alemania. Y dije, bueno, ya está. Me mando, o sea, no le puedo dar más de 3 años de vuelta al tema, así que me mandé y se pudo. Para mí es un incentivo gigante conocer la carrera con otros ojos desde afuera, es impresionante. O sea, posta uno descubre un montón de cosas, y nada de lo que implica como desafío personal, o sea, ya el solo hecho de que quieran irse afuera es el paso más grande que pueden dar, porque hay gente que dice, ni loca, me voy afuera, o sea, no hay chances, no tengo ganas, amo mi país, amo mi familia, no me voy a desarraigar jamás. O sea, tengo muchas amigas que les recomendé estas becas y me dijeron, no, gracias. Entonces, para mí el paso grande es decir, tengo ganas de irme afuera. Después, el resto te adaptás como sea. O sea, le encontrás la vuelta. Posta que sí. Yo me pude adaptar a un país que ni hablaba el idioma, chicos. Pueden adaptarse a lo que se les ocurra. O sea, la pueden pasar un poco mejor, un poco peor, un poco más tarde, un poco más temprano, pero se van a adaptar. O sea, le van a encontrar la vuelta. Y para mí es la herramienta más valiosa que te puede dar un intercambio. Sí, totalmente. Hay que salir de la zona de confort, hay que buscar. Bueno, como decía Joana, yo también me estuve postulando. Todo el tiempo me llegó cuarto y ya estaba como nerviosa porque se me estaba acabando la carrera, no me había ido a ningún lado. Y yo llegaba una beca y me postulaba, todo. Pero bueno, algo que es importante por ahí destacar, me parece que, porque muchos chicos siempre dicen, no, quiero recibirme tranquilo y después viajo. Ir con una beca es una ayuda económica gigante porque uno se libera así y te llevan, en mi caso, bueno, tuve que pagar algunas cosas el primer mes, pero luego fue todo íntegro, y es mucho más fácil irse en un intercambio de grado que en un intercambio de posgrado, porque cuando uno está de posgrado, o sea, para ir a estudiar un máster, que también se puede hacer, hay 1000 becas que te pagan el máster completo, pero vos ya estás solo. Irse en un intercambio de grado es tener a la uni de espaldas empujándote, ayudándote con cualquier cosa, porque vos sos un estudiante de la uni. Entonces, cualquier cosa que pase, respondes a ellos, respondes a alguien allá, vos sos un estudiante de intercambio.
Entonces ellos te van a solucionar 1000 cosas, te van a orientar con el tema de las visas, te van a... todo va a estar, todos te van a estar como abrazando o ayudando. Irte solo requiere, primero, es mucho más competitivo, porque vos siéndote de estudiante de grado estás como compitiendo con chicos que están en la misma que vos, de tu mismo país, y usualmente las universidades tienen cupos asegurados, o 5 cupos, o 3 cupos para cada universidad, cuando son convenios, o entonces vos ya tenés un lugarcito asegurado para alguien de tu universidad. Irte de beca de posgrado es estar compitiendo solo con gente de todo el mundo, que quizás tienen, por ejemplo, inglés nativo, entonces, bueno, ya es una cosa tener que pagar un examen de inglés para estar en la misma situación que el resto. Entonces, bueno, por ahí yo siempre recomiendo no esperar a recibirse, tratar de hacer el intercambio, si tienen ganas de irse, tratar de hacer el intercambio cuando sos estudiante todavía de grado. Sí, tal cual. Y en parte, el hecho de tener intercambios de grado hace que te puedas ir tranquilamente y te pisa fuerte al momento de aplicar a intercambios de posgrado. Y por otro lado, lo bueno que tiene el intercambio de grado es que vos podés decir, bueno, pruebo unos meses, o sea, 2, 3 meses. Ahora, si me quiero ir uno de posgrado y estoy aplicando por una beca de 3 años o anual, y nunca en mi vida salí del país o nunca en mi vida hice un intercambio de literal estar viviendo en otra cultura, puede ser muchísimo más frustrante, muchísimo más frustrante. O sea, es mejor hacer uno de grado, avalado por una universidad o en mi caso por la embajada, saber que tipo levantás el teléfono y alguien responde del otro lado, en un contexto mucho más contenido que mandarse por primera vez a hacer un intercambio de posgrado que capaz dura 1 año, 2 años, 3 años, cuando nunca tuviste la experiencia. Creo que eso es súper importante. Genial, chicas, muchísimas gracias por todo lo que contaron, la verdad que me parece re enriquecedor, me imagino que la gente que la sigue escuchando también le habrá encantado. Ahora, más o menos para ir cerrando, les quería preguntar como qué software o qué lenguaje de programación ustedes recomiendan aprender y qué consejos le darían a las y los chicos que quieren emprender este camino del intercambio. Para mí Python fue crucial, o sea, yo lo aprendí en Alemania, acá había aprendido MATLAB, que sirve un poquito, pero no. Para mí Python en geociencias es más que importante, o sea, yo diría hasta clave, o creo que el más importante. SQL a mí me sirvió mucho para todo lo que es GIS, pero bueno, también se puede resolver con Python. Que SQL es más como para base de datos, ¿no? Sí. Como para tratar los datos. Actualmente lo estoy usando en el trabajo y me di cuenta que es como muy útil. Yo venía haciendo a través de Python muchas cosas que capaz con SQL se simplifican bastante más. SQL es bastante parecido capaz a la manera de formular que tiene Excel, así que capaz les resulta un poco más intuitivo. Python a mí me costó un poco más, o sea, hice 1 año entero de Python en Alemania y me costó más. Yo capaz no tengo la cabeza de programar, pero me resultó muy, muy útil. Y después GIS lo usaban en todas las materias. O sea, ya sea, bueno, en Alemania todos usan QGIS, o sea, todos usan software abierto. QGIS era muy utilizado en Alemania y después en Estados Unidos usaban QGIS a través de procesamiento de imágenes satelitales, por ejemplo. De hecho, la oferta que me hicieron para doctorado fue hacer interpretación de fotografías satelitales de cráteres en la Luna y en Marte, todo a través de GIS. O sea, si es un doctorado, obviamente no tiene viaje de campo, te manda a la Luna o a Marte, pero era todo a través de GIS, o sea, el doctorado entero con GIS a través de imágenes satelitales. O sea, yo creo que Python y GIS son, o por lo menos yo lo viví así, en las orientaciones que yo elegí. Sí, recomiendo el mismo. Bueno, yo aprendí Python, es lo más didáctico que hay, es un lenguaje muy poderoso, pero también es muy fácil de aprender. Requiere saber un poquito de inglés porque hay muchas sentencias, bueno, todas las sentencias son en inglés, pero son palabras fáciles, así que no hay problema. Así que, bueno, les recomiendo cualquier curso online que se puedan anotar, comiencen a ver. Y Python realmente se aprende cuando se practica, porque yo estuve 1 mes mirando tutoriales mientras la empresa esperaba que yo aprendiera un poco, y cuando me dieron el primer trabajo a resolver, no había forma, no sabía por qué arrancar hasta que uno no lo practica, lo pone en práctica o tenés un problema a resolver, no te das cuenta. Y bueno, más allá de geociencias, es muy útil para cualquier tarea que le quieras resolver, por ejemplo, pasar archivos de una carpeta a otra. Son cosas que
Hace poco teníamos que hacer 205 certificados para una conferencia y los programé en Python y escribí automático el nombre de los 205 y firmó automático y los tenía en un minuto hechos en una carpeta. Así que bueno, es también para su vida diaria está muy bueno tenerlo. Y como consejo, para aquellos que se quieran ir, yo diría que una de las cosas que a mí me hizo ser seleccionada para estos intercambios fueron, en primer lugar, los idiomas, porque creo que alguien que selecciona para un intercambio valora muchísimo la apertura que tiene la persona. Es decir, que vos no vas a ir únicamente a probar materias y ellos no esperan que el chico que manda el intercambio sea un chico 10 que apruebe todos los parciales y listo. Buscan una personalidad, bueno, que tenga interés por la cultura extranjera, por lo tanto, estar en idiomas es algo muy fuerte. Hacer actividades extracurriculares un montón, porque buscan una personalidad abierta que vaya a otra cultura, a aprender de la otra cultura, a sociabilizar, a conseguir a tener amigos, a volverse con lo mejor de los otros y mostrar lo mejor del país también. Así que van a esperar que, por ejemplo, participes en centros de estudiantes, en actividades en equipo. En mi caso yo soy tutora voluntaria de geología, participo en un estudio en chapter, fui a congresos, diserté en congresos estudiantiles. Entonces, bueno, creo que todas estas actividades extracurriculares que yo digo, hice más allá de estar cumpliendo el plan de estudios de la uni, me ayudaron muchísimo. Y si bien es cierto que la geología es una carrera que es muy fuerte, mucha silla, muchas horas de estudio, siempre hay tiempo para hacer algo más. O sea, si uno se organiza, se puede hacer sin problema, se puede resolver y hay que darse el espacio también para hacer una actividad, un deporte, para participar de otras cosas de la universidad. Eso recomiendo muchísimo las actividades extracurriculares. Y también ser buddy, por ejemplo, si tienen una comisión de internacionales, los buddies son los que reciben alumnos internacionales en su universidad. Eso te da también un plus muy fuerte porque quiere decir que estás muy interesado en recibir gente extranjera y en interactuar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Agos. Idioma fue lo más importante. Y, sin embargo, no me han pedido los certificados en sí de los exámenes ni una buena nota, simplemente tenerlos. Entonces, si realmente están preocupados por una cuestión de, no me puedo pagar lo que me piden, no me puedo pagar el IELTS o el TOEFL o lo que fuere, o FIRST o lo que sea que pidan, traten de ingresar a los cursos gratuitos que tienen casi que todas las universidades tienen algún curso gratuito de algún idioma. Intenten comenzar por ahí, porque a mí en particular me los iban a pedir, al final nunca me los terminaban pidiendo. O sea, en el momento de la entrevista te lo entrevistan directamente en inglés y se dan cuenta del toque si sabes o no sabes. Y sobre todo, perfeccionen la parte oral. No sé, escuchen mucha música en inglés, traten de encontrar gente de otro lado del mundo que tenga ganas de interactuar en inglés, practiquen frente al espejo, lo que fuere para las entrevistas, porque te dan mucha importancia a la parte oral, no tanto a la escrita, capaz comprensión, bueno, lo necesitan para la parte oral. Pero no se desalienten o no se desanimen si me dicen, uy, estoy hace 5 años aprendiendo inglés y todavía no tengo un título internacional. Si lo saben, si realmente lo saben, se dan cuenta en la primera entrevista. O sea, es como que no se abrumen con esto de no tener un título, empiecen por lo que puedan. Obviamente que aprender un idioma o aprender cualquier cosa muchas veces implica un esfuerzo económico, pero traten de conseguir gratuitos a través de la facultad o a través de internet o incluso autodidactas a través de alguna aplicación. Mismo Instagram ofrece un montón de influencers que enseñan idiomas, entonces traten de alguna manera de hacer eso. Y otro plus gigante son los voluntariados. O sea, yo he hecho muchos voluntariados a lo largo de mi carrera e incluso un poco antes también, de lo que sea. Habla muy bien de una persona que está dispuesta a brindar su tiempo por un intercambio cultural o por un intercambio de algún tipo de beneficio que no es monetario. O sea, para ellos es oro en polvo, porque ellos no planean pagarte porque vos hagas un intercambio, planean que vos trates de dar algo tuyo a la cultura y volverte con algo de su cultura. Entonces, para mí fue clave el hecho de ser voluntaria en un montón de cosas dentro de la facultad y fuera de la facultad, nada que ver con geociencias, o sea, cosas que eran o dar apoyo escolar o esas cosas que son de voluntariados más genéricos, no sé, Techo u otras organizaciones, muchas veces me han preguntado por mi participación en los voluntariados. Así que para mí los puntos clave fue voluntariados e idiomas. Y tal cual dice Agos, o sea, a veces parece que no hay tiempo y obviamente geología tiene una demanda abismal en cantidad de horas semanales, pero para mí, si realmente lo que planean es irse afuera o encontrar alguna oportunidad afuera en cuanto a intercambio o experiencia o lo que fuere, para mí lo importante es que se hagan un hueco, por más que eso les demore un poquito la carrera. O sea, yo no me arrepiento para nada de haber demorado mi carrera por meter intercambios. O sea, es algo que para mí vale muchísimo y me está abriendo un montón de puertas. Sigo en contacto con toda la gente que conocí en los intercambios.
estoy apuntando a otro, o sea, a largo plazo también apunto a otro intercambio más. Entonces, me parece que si bien en el día a día uno no encuentra, capaz te anotás en un curso que es un montón de horas semanales y dices, no sé si puedo cursar todas las materias más este curso que me interesa de idiomas, o lo que fuere. Ok, háganse un hueco de alguna manera, capaz cambien un poco el programa, metan alguna intensiva en el verano, en el invierno, o sea, es un esfuercito más y capaz se demoran un cuatrimestre, 2 cuatrimestres, pero en mi caso particular lo vale, o sea, 1000 veces más que cualquier relojito de carrera, porque además afuera no buscan que tengas promedio 10, buscan que te desenvuelvas bien, que seas una persona cultural, que tengas aptitudes, o sea, no buscan la nota perfecta, todo lo contrario, así que si no lo hacen a modo relojito, despreocúpense porque no es lo que más buscan. Y por ahí a modo de cierre, que resumo con esta frase que es mi papá siempre me la dice y bueno, fue algo que me cambió mucho la cabeza, dice, los melones se acomodan cuando el camión está en marcha. Quizá parece mucho anotarse muchas cosas o inscribirse a 10 becas. Inscríbanse, por más de que las becas se superpongan, porque en un principio la de IAEST y la de Alemania, cuando yo me inscribí, se superponían. Me anoté igual. Después veo, sí, después terminaron siendo 5 días de diferencia, me bajé de un avión y me subí al otro. Pero bueno, es así, sobre la marcha las cosas se acomodan, entonces anótense, no se pierdan nada, ni un congreso porque haya un parcial justo en esa fecha, las cosas se charlan, las cosas se cambian, así que, y no se dejen de anotar a becas porque no tienen los requisitos, porque siempre puede ser que haya poca gente, y yo me terminé yendo a Canadá porque tenía un B1 cuando exigían un C1, B2, C1 en los papeles, así que bueno, inscríbanse aunque no cumplan todos los requisitos, siempre hay chances. Coincido totalmente. Perdón, paso a dejar mi mail, estamos llegando al final de la charla, así que paso a dejar mi mail para cualquiera que tenga dudas o le haya interesado alguna de las cosas que dije y tenga ganas de interiorizarse tanto en la de Alemania como en la de Estados Unidos o cualquier otra beca que quiera postularse. Así que dejo mi mail en el chat por si quieren estar en contacto. Sí, ahí Ariana ha levantado la mano, no sé si querés activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Ahí está. ¿Se me escucha? También. Se te escucha muy bajito. Sí, muy bajito, pero sí. Muchas gracias por compartir, chicas, las experiencias. Yo les digo que salgo de charla y escribo en todo lo que pueda, aprendo alemán en un mes. Por eso quería preguntarles si podía ser que pongan todos los links importantes en alguna parte, capaz en la publicación de Instagram, Facebook, donde sea, porque a veces con tanta información en internet uno se pierde. Y yo les digo que estoy casi desesperada por vivir una experiencia así. Así que muchas gracias porque es un verdadero impulso, la verdad. Bien. Bueno, me alegro muchísimo. Tengo una lista de links que estoy tratando de abrir, pero está tildada la computadora. Acá les mando. Yo ahí mandé uno al chat. Claro. Hay un millón más. O sea, si quieren algo más específico, obviamente. No, podemos tratar de compartirlo. No, podemos tratar de compartirlos también luego en el Instagram del SEG. Así sí, me parece bien. Claro, así la gente puede ir y estén ahí. Claro, estaré. Pero sí, la verdad que es súper motivadora el encuentro, la charla. Te dan ganas ya de ir a inscribirte a lo que sea que salga. Así que bueno. Claro, y cómo le contaron las chicas también, como que te reentusiasma. Muchísimas gracias por todo que compartieron, todas las anécdotas, todo. Gracias a ustedes, chicas, por organizarlo, la verdad es que un placer. Así que abiertos a todas las dudas o consultas que tengan, por Instagram, por mail, lo que sea, estamos acá para responder. Sí, totalmente. Me escriben ahí, dejé mi mail arriba. Y eso que puse de Campus Global es la página de Argentina que tiene todos los intercambios de becas nacionales e internacionales. Así que tiene filtros, pongan filtro de grado, pongan ciencias, lo que sea. Es un trabajo de hormiga, pero están absolutamente todas. Así que también puede haber oportunidad de convenio en la página. Así que bueno, muchísimas gracias por la paciencia y por escucharnos. No, muchas gracias a ustedes por querer formar parte también.
Un gusto, chicas. Mil gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas,